Bien, seguimos en Agro y Algo Más, tercer bloque, cuando la lluvia sigue entregándonos en nuestro techo de chapa la alegría de que siga lloviendo. Reitero, no es el momento quizás, pero siempre es importante que se registren estas lluvias y se comience a normalizar. Reitero, mañana vamos a estar hablando de los efectos agronómicos que tienen que ver con el presente y sobre todo con el futuro, mirando hacia los cultivos de invierno, sobre todo con el tema del perfil de humedad de la tierra. Pero, insisto, hoy hablamos con varios profesionales que tienen que ver con lo agronómico y todos nos manifestaban lo mismo, que hasta que no se presencie hay tanta irregularidad y tanta incertidumbre en los estadios de desarrollo que estaba cada una de las hojas sembradas y que habían recibido diferentes efectos, tanto entre la sequía, el calor y la poca lluvia, que seguramente irán revisando lote por lote para ver cuáles son los efectos que va causando para los cultivos de verano esta lluvia, aunque no son demasiados optimistas. Sí son optimistas con respecto a lo que tiene que ver la posibilidad de que con esta lluvia intensa registrada en nuestra región comiencen a normalizarse o por lo menos a tomar un poquito más de color positivo lo que tiene que ver con los perfiles de humedad. Nos metemos, como prometimos en el primer bloque y hace un ratito también se lo decíamos, para charlar con nuestro invitado de hoy. Hablamos de alguien reconocido ya en Agro y Algo Más, hablamos de Jorge Brunoni. Jorgito querido, ¿cómo te va? Hola Marcelo, buenas tardes, un gusto. Un placer, querido. Bueno, me imagino que Igualmente. esta lluvia viene bien para todos, ¿no? Cambia el ánimo de todo el mundo, ¿no? Sí, cambia el ánimo de todo el mundo, no cabe duda. Sobre todo los productores ganaderos, ¿no? Que están sumamente preocupados por la escasez en el caso de los cerdos, y me imagino que también la avicultura y la ganadería de tambo y también la de carne, porque tenemos gran parte en feedlot, necesitan del maíz sobre todo y de la soja como fuente proteica. Así que por lo menos en el sector en que yo trabajo se está mirando con mucha preocupación la faltante de grano, ¿no? Nosotros, a pesar de lo dramático, todavía estamos en una zona, como vos bien dijiste, que por ahí en forma irregular algo llovió, pero hay zonas donde realmente, hoy hablaba con gente de provincia de Buenos Aires, la zona ahí de Pergamino, de Roja, que inclusive hoy no le llovió nada. Bueno, está realmente desesperante la situación. Así que bueno, todo esto que venimos escuchando de la reducción de la producción de grano es muy preocupante para la actividad de producción animal. Calcula, Marcelo, que se necesitan alrededor de 17 millones de toneladas de maíz para cubrir la demanda de todo lo que es la ganadería de Argentina. Así que, bueno, encima por ahí uno ve información de que el gobierno exporta maíz a Uruguay, o sea que preocupa un poco más, ¿no? No, a ver, no sé por qué te preocupás, ya a mí no me sorprende, digo, en estas cuestiones que tienen que ver con los manejos que se dan en materia productiva, ya muchos se están tirando tiro en los pies, ¿no? Y hablo de todos los sectores, pero más allá de esta cuestión que tiene que ver con lo climatológico, que no maneja el productor, hay cuestiones que exigen medidas urgentes para el presente y para el futuro de nuestra producción de alimentos, que el mundo está requiriendo, que siempre escuchamos esa frase, pero que poco hacemos para generar las posibilidades y la certidumbre para la generación de esos alimentos, ¿no? No cabe ninguna duda, no, como hemos conversado en varias oportunidades, no tenemos ninguna planificación, tenemos gobiernos que van tapando agujeros y viendo cómo pueden llegar a la renovación de su mandato de la mejor manera posible. Creo que inclusive, no inclusive, sino con certeza, se ha agravado por varios frentes, ¿no? Porque a esta sequía histórica veníamos de 2 años de pandemia. Yo siempre digo que por ahí nos olvidamos del punto de vista epidemiológico de la pandemia, pero ahora estamos pegando el coletazo económico, y así lo está viviendo el mundo. Así que calculá que una economía tan endeble como Argentina, que tuvimos que parar 2 años gran parte del país, y si vos mirás la emisión monetaria, el 2020 fue terrible la cantidad de emisión que hubo. Bueno, todo eso genera la situación económica que estamos viviendo, y a eso sumar en el medio de estas dos cosas una guerra que pega en el corazón de Europa y entre dos países que uno es proveedor de grano y el otro de energía. Así que es un combo perfecto para un país desestabilizado económicamente, con muchísimos problemas, y que bueno, pedir que por ahí se planifique este tipo de cuestiones parece utópico, y eso es lo que nos preocupa, porque lo hablamos, Marcelo, que en el caso de la ganadería porcina y avícola, que hoy son las dos carnes que más accesible tiene el consumidor argentino,
el alimento, por ejemplo, un alimento promedio de cerdo, hoy me hacía una consulta, es 68% es maíz y 29% soja. Y eso representa entre el 70 al 75% de lo que sale a hacer un kilo de cerdo. Así que vos calcula que el aumento en los granos, por estas cuestiones que estamos conversando, le pega en el bolsillo directo al productor, que por otro lado no puede aumentar de la misma forma proporcional el precio de lo que vende, que es un capón, porque eso después se traduce al mostrador y se nos cae el consumo, que es la principal fuente de, digamos, de expendio que hoy tiene el sector porcino. Así que es un combo complejo. Yo veo un año 2023, no solamente para el país, ojalá me equivoque, pero para el sector porcino difícil, va a ser difícil. A ver, vos tiramos varios factores en esta conversación, que hablaste de pandemia, hablaste de guerra, hablamos de sequía, hablamos de golpe de calor, que hizo de las suyas también, y te faltó el último factor, que en la Argentina, al revés del mundo, en vez de cada crisis hacerlo una oportunidad, hacemos de cada oportunidad una crisis, porque esta es la realidad también, ¿no? Sí, sí, no cabe ninguna duda. Nosotros somos especialistas en desaprovechar las oportunidades y generar crisis, ¿no? Porque convengamos que el país, Marcelo, tiene una falta de planificación de hace muchas décadas. Sí. Entonces, lo hemos hablado, un país primarizado, que seguimos vendiendo gran parte de la producción del campo a un valor de materia prima de 400, 500 dólares, que nunca fuimos realmente por el valor agregado, que no generamos una estructura que nos hubiera permitido, y una vez se parece repetitivo en esto, ¿no? Pero en estos momentos de crisis es donde más se ve, porque la verdad que la economía del país depende de que llueva. Entonces, somos tan endebles en un país tan rico desde el punto de vista agroecológico. Mira, pero ¿sabés cuál es el problema que tenemos además, Jorge? El otro día tomando un café, estaba yo, un amigo que tiene campo pero no es productor agropecuario, lo alquila, es propietario de campo, y un productor agropecuario. Cuando yo trataba de explicarles el tema del valor agregado, que hablamos siempre, de exportar proteínas en vez de exportar materia prima, y discutía, porque llega un momento que la discusión se torna casi imposible de sostener, que el productor, sobre todo el productor, a través de su dirigencia, estaban defendiendo derechos de 7 tipos, cuando digo 7 tipos hablo de los 7 exportadores que tiene el país, y no defendía el derecho del productor en la comercialización, porque el productor sigue recibiendo pesos a un dólar casi oficial menos del 30%, no, casi no, oficial menos del 33%, y que el productor no peleaba realmente su posibilidad de agregarle valor a eso. ¿Por qué? Porque apenas corta la exportación, los exportadores ni siquiera necesitan protestar, porque se encargan los productores de poner sobre la mesa lo que realmente le interesa a los exportadores y no a los productores. Bueno, fue una discusión de nunca acabar, porque terminó el café diciendo que yo no tenía razón, pero técnicamente es así. No, seguro que es así. El mismo sistema productivo y comercial nos lleva a que sea así, no cabe ninguna duda, y siempre los beneficiarios, como vos decís, son un pequeño grupo de grandes pulpos, por entre comillas, que manejan la riqueza del país. Y lo hablábamos la última vez que nos vimos, el dólar soja es un ejemplo de eso. El gobierno se tiene que arrodillar ante esos grandes exportadores para que liquiden un producto que ya el productor no lo tenía más, y generan una gran riqueza, y los tipos se sientan sobre eso a esperar que vuelva nuevamente a poner ese tipo de medidas que, por otro lado, afecta colateralmente a toda la otra cadena generadora de valor agregado. Entonces, yo siempre digo, y vos dijiste recién, las oportunidades y las crisis. Yo estoy convencido que si Argentina, de una vez por todas, y basta que uno se ponga todos los días a ver la situación económica, el precio del dólar que hizo hoy, la cantidad de reserva que el banco está emitiendo, y que no tiene que ver con un color político, porque el color político que venga va a encontrar la misma situación del que se va. Y vos fijate, Marcelo, que esto nos está llevando, y que es tan incongruente con lo que estamos hablando, que sería planificar el país a largo plazo, cambiar la matriz productiva, generar más ingresos de dólares, generar un ingreso de dólar por vía de un valor agregado que ya no va a depender de una cuestión climática, que nosotros estamos cambiando los gobiernos cada 4 años. Claro. Estamos cambiando los gobiernos cada 4 años. Y bueno, entonces, en un país tan endeble como este, económica y desde el punto de vista de su planificación,
si seguimos renovando los gobiernos cada 4 años, es imposible, es utópico, nadie hace nada. Claro. Entraste en la parte política y yo siempre le explico que el gobierno nacional, sea el color que sea, no hace nada con respecto a cambiar el paradigma de lo que tiene que ver el agregado de valor, porque tiene tantas urgencias a corto plazo que el gobierno, a través de la exportación de materia prima, genera las retenciones y genera los recursos necesarios, y en realidad el que queda fuera de la mesa de discusión siempre es el productor, que a pesar de eso es el que se enfrenta a los problemas, que realmente no defiende los derechos propios. Claro, exactamente, exactamente, porque es como vos decís, los gobiernos, digamos, pensando con esta cuestión que venimos en estos 2 últimos mandatos, vos viste que antes un gobierno asumía pensando en 8 años, hoy asumen pensando en 4. Y eso es gravísimo, Claro. porque entonces tienen que tapar un montón de baches pensando que a los 4 años tienen que ser reelectos. Antes planificaban para 8 años, pero en los últimos 2 mandatos esto se termina a los 4 años. Entonces, todas las discusiones no son integrales, son los con los que realmente manejan el país desde el punto de vista económico y son los que le permiten en alguna medida ir tapando esos agujeros, pero no hay una política integral que, como vos decís, que incluya al productor en la discusión para dónde tiene que ir el país y cuál es nuestro verdadero objetivo. Si nosotros no hacemos eso, y vamos a seguir yendo de crisis en crisis, no cabe ninguna duda. Tenemos 40% pobreza, tenemos entre formal y no formal más del 20% de desocupación, una tasa de inflación del más del 100%, no tenemos acceso al crédito. Entonces, cuando vos tenés este panorama, sin ninguna duda que el gobierno no está pensando en la producción. Con esta macroeconomía es imposible producir. Vos calculás que cualquier país normal tiene, y hoy el mundo está desesperado porque tiene 7% de inflación anual. Nosotros tenemos 7% mensual. Claro, y a pesar, o sea, yo siempre analizo que debe ser muy difícil resolver el tema de que el gobierno estratégicamente se asocie con los productores por las urgencias inmediatas, porque vamos a ser claros, el gobierno de Macri en su momento quiso asociarse con los productores, quiso sacar las retenciones, quiso defender el derecho de los productores y a los 3 meses tuvo que volver para atrás y asociarse nuevamente con los exportadores. Asociarse me refiero en el sentido de que obviamente las urgencias le implicaban recaudar las retenciones y se tuvo que volver todo para atrás. Pareciera que la matriz de ese negocio es muy complicado de cambiar si no se hace un cambio estructural profundo de todo lo cuestión político-social, ¿no? Por eso digo, Marcelo, que esto no es un día para el otro, no cabe ninguna duda, ni tampoco implica solamente un color político, pero tenemos que planificarlo, no hacemos absolutamente nada. Sin ninguna duda, Argentina es como un kiosco y está endeudado y si vos decís, bueno, yo chocolate no vendo más y bueno, va a durar 2 días, no cabe ninguna duda. Tenemos que seguir vendiendo materia prima, mantener esta estructura que tenemos porque tenemos urgencias que salir, que pagar, que inclusive algunas de ellas casi ya no las podemos pagar, pero por lo menos empezar a elaborar con X cantidad de profesionales que puedan ponerse a trabajar y que se aíslen de esta situación actual y de esta coyuntura actual, que ya casi no es una coyuntura, sino que es una persistencia que venimos, para planificar con lo que vos decís, cuáles son las herramientas que nos van a permitir empezar a cambiar la matriz productiva. Yo escucho a algunos funcionarios, te nombro a Mendiburren, a varios, que hablan de esto, pero nunca hacen ninguna acción para ir por este camino. Claro. Entonces, si nosotros no hacemos algo, pero que sea aunque sea para 15 años, y bueno, nunca vamos a llegar a este objetivo. Y si no llegamos a este objetivo, nosotros somos proveedores de materia prima al mundo y el mundo está muy contento con nosotros, porque le entregamos el maíz, la soja, que ellos después transforman y generan. Mirá, las exportaciones de porcino el año pasado fueron por tonelada $1.500. O sea, $1.500. Y si mirás la carne bovina, casi $2.000 por tonelada. Y nosotros seguimos vendiendo el 97% de nuestra speller de soja o de nuestra harina de soja. Y vendemos el 60% de nuestro maíz prácticamente sin transformación. Bueno, eso es imposible para un país como este, Marcelo. Eso es imposible. Y yo entiendo que en el corto plazo no podemos cambiar este camino porque la urgencia nos tapa. Pero por lo menos, reitero, pongamos a pensarnos para 20 años, por lo menos, por el tiempo que necesitemos armarlo, un país diferente. Y el país diferente va a salir con el agro,
con la energía, con la minería, con el turismo, con varias de estas cuestiones que hoy Argentina tiene que empezar a pensar. Reitero, si no cambiamos nuestra matriz exportadora, y estamos muy jodidos, ¿eh? Muy jodidos. Bien, hablando específicamente de lo que tiene que ver con las dificultades que hablabas al comienzo de la nota de la producción porcina, que se suma obviamente a lo que venía desarrollándose medianamente bien, más allá de que seguimos destinando casi el 98, ¿estamos? ¿O 97% del consumo interno? No, casi entre 98 y 99. 98 y 99% del consumo interno. Más allá de esto, ¿el panorama se complica para la producción o el panorama se complica para lo que tiene que ver ya el consumo en la Argentina para el futuro de la carne porcina? Claro, el panorama se complica para los dos bandos, digamos. ¿Por qué te digo esto? Porque esto que estuvimos hablando del aumento por las cuestiones que estuvimos mencionando, el aumento de los granos, que si vos lo comparás a principios de febrero, el crecimiento de los granos fue casi más del 100% y el del cerdo, el precio del cerdo llegó al 80%. Entonces, si el aumento de los costos se tiene que ser, transferido al precio del capón, ¿no? Que es lo que el productor vende. Y el precio del capón se transmite 3 veces al mostrador, ¿no? Entonces, la incógnita es cuánto puede aumentar el capón para mantener la rentabilidad del productor porcino, pero sin que se caiga el consumo de un consumidor cada vez con un botillo más estrecho, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión. Si el capón no aumenta, la rentabilidad del productor de cerdo indefectiblemente va a ser negativa y vamos a asistir a la desaparición de pequeños y medianos productores. Pero por otro lado, si el capón aumenta mucho, se nos va a caer el consumo porque el precio de la carne va a ser poco competitivo. Bien. En cuanto al aspecto sanitario, hoy leía hace un ratito noticias que tienen que ver con el SENASA interviniendo algunos frigoríficos por cuestión de triquinosis. ¿Estamos complicados? ¿Hay que mirarlo con cuidado o es un pequeño brote nada más que puede pasar desapercibido? No, hay que mirarlo con cuidado y siempre esto lo que nos permite es alertar a la población sobre lo que tenemos que hacer, no cabe ninguna duda. Nosotros, lo que pasó ahora, que hubo 238 animales que tuvieron que ser faenados de un establecimiento, creo que de Colonia Tirolesa, por un animal que aparece en el frigorífico positivo a triquinosis, que eso es importante porque fue un lugar donde se hizo el análisis. Entonces el SENASA interdita rápidamente el establecimiento, hace todos los controles, bueno, ve una serie de irregularidades, se analiza casi toda la tropa, que reitero, creo que eran 238 cerdos, los animales positivos se van a decomiso y los animales que sean negativos van al consumo porque están habilitados. Yo siempre digo, Marcelo, que esto es un brote, una aparición de un caso más, de lo que lamentablemente tenemos, pero que siempre nos tiene que llamar a dos cosas. Primero, diferenciar lo que es el cerdo tradicional, el que va a un frigorífico, el que tiene todas las controles que uno lo ve cuando va a una carnicería o lo ve cuando compra un embutido con su etiquetado, de lo que es este tipo de animal, ¿no? Esa es la prevención más grande que tiene la triquinosis, la tiene que hacer el consumidor. Cuando compra algún producto de cerdo que no tiene un origen conocido, no lo tiene que comprar. No lo tiene que comprar. Si nosotros hiciéramos simplemente esto, Marcelo, seguramente no tendríamos caso de triquinosis. Pero como sigue habiendo ese tipo y a veces en las épocas de crisis económica es una salida para mucha gente, tener algún cerdo, alimentarlo como puede, facturarlo, como decimos, y después venderlo, bueno, ahí es donde aparecen estos riesgos. Y esta es una enfermedad que tiene una gran... Cuando aparecen los brotes, Marco Juárez inclusive en una época lo sufrimos, afecta a muchas personas, porque no se come un solo salame, ni se come varias familias y afecta a mucha gente. Pero reitero, es un caso de los que lamentablemente hemos tenido varios en el país y que tiene mucho que ver con el cuidado que tiene que tener el consumidor de no consumir carne de cerdo, productos elaborados de cerdo, que no sean de un lugar conocido y de que tengan, por supuesto, el etiquetado que amerita que ese cerdo fue controlado. Bien, la última, consecuencias para el consumo humano de la triquinosis, más allá de que no sos médico, conocés cuáles son las consecuencias que tiene para los seres humanos. Y es una enfermedad difícil para el humano. No digo que sea de alta mortalidad, pero es muy persistente en el tiempo, es una enfermedad que tiene como picos,
te da una especie de gripe fuerte, para definirla de alguna manera, y puede llegar a tener algunas complicaciones tanto pulmonales como cardíacas, así que por supuesto no es algo que es menor desde el punto de vista de la salud pública o de la salud del humano. Por eso es muy importante la prevención. ¿Sabés lo que da por ahí un poquito de bronca, si la palabra es bronca, Marcelo? Es que es tan fácil el control. Si nosotros fuéramos serios y todo pasara por un frigorífico, que es la técnica que hoy se usa, es la digestión artificial, y con eso no tendríamos ningún caso de triquinosis. Como sigue habiendo este tipo de problemas, como el productor, el consumidor por ahí sigue estando un poco desinformado o no atento a esto, y por ahí pasa por un lugar y ve salame casero y para en la ruta y los compra, y sigue habiendo este tipo de problemática. Es una cuestión que a esta altura de los acontecimientos, con la información que se genere en los medios que tenemos, no tendríamos por qué tener casos de triquinosis. Cuando decís falta de control, ¿hablas a nivel SENASA o a nivel consumo de la gente que va sin tener el cuidado pertinente en la producción o en la faena clandestina? No, para mí, por supuesto que la faena clandestina tiene que ser controlada tanto por la parte bromatológica de los municipios como por el SENASA, pero yo le pongo mucha fuerza al consumidor, que es un poco el que tiene la manija para el control de estos. Te reitero, si a vos te ofrecen embutido, te ofrecen carne de cerdo y vos no sabés de dónde vienen, quién la elaboró, quién la faenó, si pasó o no pasó por un frigorífico, no tiene ningún tipo de etiquetado, no la compras. Si vos te vas acá al Marco Juárez o en cualquier lugar, hoy hay carnicería y hay lugares que vos vas a ver que eso pasó por un establecimiento faenador controlado, tiene el control bromatológico y ahí no hay ningún tipo de problema. Jorge, abrazo enorme, como siempre. Gracias por el contacto. No, gracias a vos, Marcelo. Un abrazo grande y buenas noches. Nos vemos. Ahí estaba Jorge Brunoni, sin lugar a dudas, el profesional que más sabe de producción porcina en la República Argentina y seguramente será protagonista de Expo Rosario. Pausa, digo bien, sí, pausa, la última. Ya venimos con el final del programa.